¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están todos? Los saludamos desde este espacio, su espacio. Hablemos de desarrollo personal. Eduardo Martínez y Claudia Juárez. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Eduardo, gracias. Pues hoy en este espacio vamos a hablar de un tema que sabemos que les va a interesar mucho, cómo comunicarnos para ser escuchados o cómo generar comunicaciones más efectivas. Los invitamos a que nos escuchen. Sí, se escucha un poquito de eco. Ahorita vamos a resolver aquí un tema técnico. Ok, ya nos escuchamos mejor. Ok, los invitamos a que nos escuchen. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.forocaferradio.com, también a través de Facebook, Foro Café Radio, donde pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios. Les recordamos también que nos pueden encontrar en Facebook como psicóloga Claudia Juárez y Eduardo, coach de empleo carrera. En LinkedIn nos pueden encontrar también como Claudia Juárez, LSP, MSC y Eduardo Martínez López. Y como recordarán en otros programas hemos hablado de la importancia de la comunicación. Les decía cuando hablábamos del estrés que desde mi punto de vista muchos de los problemas entre las personas disminuirían o desaparecerían incluso si pudiéramos mejorar nuestra comunicación con la pareja, con los hijos, en el trabajo y en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos. Así que quédense con nosotros, estamos seguros de que el programa de hoy les va a encantar y les va a servir muchísimo. Sí, bueno, la comunicación es un elemento o proceso básico para mantenernos no solamente en una buena relación, por ejemplo, en pareja, en una buena relación familiar, con los amigos o principalmente en una buena relación con el trabajo. ¿A ti en qué ámbito, Eduardo, o relación crees que se den más problemas de comunicación? Bueno, pues yo creo que como seres humanos siempre tenemos problemas de comunicación o podemos tener problemas de comunicación. En el trabajo, en mi experiencia, pues existen muchas veces situaciones complicadas de comunicación que se pueden traducir incluso en grandes dificultades para poder trabajar a gusto o incluso en problemas ya más graves que te pueden hacer perder el empleo. Así es. Bueno, pues yo quiero hablarles ahora de lo que sucede en la casa con la pareja y los hijos y después le voy a pedir a Eduardo que nos comparta algunas recomendaciones para eficientar nuestra comunicación en el trabajo, que es en donde, bueno, Eduardo tiene una gran experiencia. Y finalmente vamos a hablar también de 10 puntos clave para una buena comunicación. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, opiniones acerca de este programa. Hoy estamos hablando de cómo comunicarnos para ser escuchados. Fíjate, Eduardo, que en el caso de las parejas es sorprendente ver cuántas de ellas carecen de habilidades para comunicarse en forma efectiva y cómo esta carencia se interpreta muchas veces como falta de amor o de interés. Uno de los problemas generalmente no está en el qué, sino en el cómo nos comunicamos. Otra cosa que les digo siempre es que los hombres y las mujeres tenemos una manera diferente de comunicarnos. Yo no sé si tú te acuerdas, o ustedes amigos que nos están escuchando, de un libro que se llamaba Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Bueno, pues el autor de este, que fue un bestseller en su época, decía que las mujeres necesitamos ser escuchadas. Cuando nos sentimos escuchadas, y por eso muchas mujeres prefieren reunirse con las amigas, nuestros niveles de oxitocina aumentan y nuestros niveles de estrés disminuyen. Dice este autor que cuando estamos bajo estrés las mujeres, el flujo sanguíneo de nuestro cerebro aumenta hasta 8 veces su volumen, pero si nos sentimos escuchadas, ese flujo sanguíneo vuelve a su nivel normal. Imagínense esto, bueno, yo me lo imagino y de verdad que me da risa, pero también, o sea, es algo real. En el caso de los hombres, dice Gray, ellos perciben los problemas de forma distinta. Son más prácticos, siempre tienen una solución o una respuesta para todo y pueden decirle a su pareja que haga esto o aquello,
Por ejemplo, si la esposa le dice, oye, tengo un problema con tal cosa, pues el esposo le dice, pues resuélvelo y ya, ¿no? En lugar, dice Gray, de simplemente escuchar a la pareja. ¿Qué opinas, Eduardo? Pues que hablamos diferentes lenguajes y que es difícil pensar que solamente quieren ser escuchadas. Bueno, eso es lo que dice Gray y para mí, fíjense, este libro es como el de Dale Carnegie, aquel famoso libro, o sea, es un libro muy antiguo, pero yo creo que sigue siendo vigente. Sí, claro, pues en la actualidad quien habla más generalmente es la mujer y quien tiene la necesidad incluso de expresar sus sentimientos, sus emociones o cómo se siente, generalmente también es la mujer. Así es. Ahora, también dice John Gray, las mujeres debemos aprender la diferencia entre compartir con nuestro hombre y quejarnos. Porque cuando el hombre percibe una señal de queja, se pone completamente a la defensiva y deja de escuchar. Fíjense qué interesante es esto. Y repito, yo creo que muchos de los problemas de la pareja, yo trabajo con algunas de ellas, se resolverían si aprendiéramos a comunicarnos, aprendiéramos esta diferencia que hay entre la manera que nos comunicamos las mujeres y que se comunican los hombres. Ahora vamos a hablar de los hijos. En el caso de la comunicación hacia nuestros hijos, y también escucho con bastante frecuencia mamás y papás que no saben cómo comunicarse con sus hijos, particularmente cuando se encuentran en la adolescencia. Bueno, en la actualidad hay una barrera enorme, ¿Cuáles? por la barrera tecnológica. Claro, O sea, la barrera en donde ya no te hacen caso. porque están en su celular. Están en el celular o están pensando si van a recibir el próximo mensaje de los amigos o están pensando en el próximo programa que van a ver en el celular. Fíjate que conozco una mamá que lo que hace es precisamente romper esa barrera tecnológica y comunicarse con sus hijos a través de los mensajes. Digo, la realidad es que tenemos que Innovar. innovar exactamente y hablar no solamente en el lenguaje de nuestros hijos, sino también en el medio el cual utilizan. Tienes toda la razón. Bueno, pues fíjate que hay otro libro que también les estoy hablando de libros que, aunque parezca que son del siglo pasado, continúan vigentes. Es un libro que se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Y si no lo leyeron, quiero decirles que en este libro se mencionan cosas muy importantes que debemos evitar si queremos que nuestros hijos, ya sean pequeños o adolescentes o incluso hijos adultos, nos escuchen. Algunas de las recomendaciones o de las cosas que debemos evitar según este libro son las siguientes. Fíjate, la primera, culpar y acusar. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que no solamente con los hijos, cuando hablamos con cualquier persona, si tú la culpabilizas o si tú la acusas de algo, utilizas ese tono acusatorio, ¿qué pasa? Pues que la otra persona, y en este caso imagínate un adolescente, por ejemplo, Se bloquea. se bloquea, ya no te escucha. Es que no hiciste, es que no le diste de comer al perro, ¿no? O sea, lo estás acusando de que no hizo su deber. Entonces, eso crea automáticamente una barrera en la comunicación. La segunda cosa que debemos evitar, según este libro, es usar calificativos. Personalmente, Eduardo, amigos, yo les comparto que a mí me parece una de los peores errores que podemos cometer en la comunicación cuando tú, imagínate a tu hijo, y es muy interesante porque en este libro te dicen, ponte en el lugar de tu hijo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, otra persona te dice, eres un tonto, por decir así como lo menos fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con esos papás que utilizan calificativos, despectivos, incluso groserías con sus hijos? Bueno, pues invariablemente la comunicación se va a bloquear. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta ser agredido. ¿O sí? No, definitivamente. Por ejemplo, si te refieres a él como ven chaparro, oye gordo, ¿no? O sea, realmente empiezas a bloquear porque le estás afectando la autoestima y definitivamente puede ser algo que no le guste. Bueno, ¿el chaparro se te hace despectivo? Sí, claro. Porque a veces las mamás lo utilizamos como en forma de cariño.
Sí, pero hay características que los hijos empiezan a notar que no son favorables a lo mejor para ellos, y si las destacas o te refieres de alguna forma, ¿no? Como una posiblemente situación que le esté afectando, pues las estás reforzando negativamente un sentimiento que no les gusta. Claro, sobre todo en la adolescencia. Esto es bien importante. Ahora imagínense, insisto, en utilizar groserías, palabras altisonantes, calificativos que, como acaba de bien decir Eduardo, pues afectan su autoestima. Otra cosa que debemos de evitar, según este libro, Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen, que les decía es un clásico, es amenazar. Y amenazar, fíjate, no solamente es si no recoges tu cuarto, no vas a ir a tal parte. También vamos a hablar de la comunicación no verbal. Muchas veces utilizamos el dedo acusatorio, ¿no? No, muchas O veces, amenazador, que además, imagínate, un niño chiquito, por ejemplo, o sea, se choquea. a veces incluso el hijo ya sabe que lo vas a regañar. Muchas veces le dices por su nombre completo, ¿no? José Eduardo, o sea, cuando nada más a veces le dices Pepe, ¿no? Entonces Ujú, ya sabe que lo vas a regañar ujú. y lo estás amenazando. Así es. Bueno, otras de las cosas que debemos evitar, según este libro, es ordenar y sermonear. Híjole, de verdad, fíjate que a mí me pasa, yo lo pienso, por ejemplo, cuando, que esperamos que no les pase, pero bueno, a mí me ha pasado que de repente te para una patrulla o te para un motociclista, ¿no? Y te empiezan a sermonear y dices, ok, cometí un error, levántame la infracción y ya me voy. Entonces, yo creo que ordenar y sermonear, pues es una barrera que afecta la comunicación no solamente entre padres e hijos, sino en cualquier relación. Una cosa es pedir las cosas y otra es dar órdenes. Yo creo que en el trabajo, bueno, tú nos vas a hablar en el siguiente bloque del trabajo, pero yo creo que incluso en el trabajo el dar órdenes no es bien recibido por la gente. No, definitivamente una orden en donde no te dejan ni siquiera proponer ideas, donde no te dejan espacio incluso para pensar, sino simplemente quieren que ejecutes, es muy molesto. Así es. A veces se nos olvidan cosas tan básicas y que yo los invito a que utilicemos también en la comunicación con nuestros hijos, como es decir, por favor, gracias. O sea, son de veras detalles básicos de cortesía de relaciones humanas que a veces se nos olvidan y que pueden generar, a la inversa de lo que estamos diciendo ahora, un impacto muy positivo. Fíjate, Eduardo, amigos, otra de las cosas que debemos evitar es advertir o algo que también decimos profetizar. Si no te comes la ensalada cuando seas grande, no, te va a pasar cualquier cosa. O sea, eso también, piensen en un adolescente, piensen en un niño pequeño, eso también genera un impacto negativo en la comunicación. Sí, generalmente es, te vas a caer, no te subas, sí, y generalmente el hijo dice, no, ahora me voy a subir. Por rebeldía. Ajá. Fíjate que vamos a hablar en otra ocasión. Ahorita que mencionas esto, me estoy acordando de este tema que creo que no se habla tanto en español, pero de los papás helicópteros, que todo el tiempo están alrededor de los hijos y la realidad es que, pues a veces como papás pensamos que es la mejor manera de educarlos o de cuidarlos y queremos que nada les pase. Pero también esta forma de sobreprotección, pues también no los permite a ellos desarrollarse. O a veces también de prepotencia, ¿no? Podemos incluso caer en el comentario de, mira, no, no quiero decirlo, pero te lo advertí. Yo ya Ándale, sabía que te ibas a ándale. equivocar, yo ya Ajá, sabía que te iba a pasar eso. sí. Sí, bueno, eso es algo que utilizaban nuestras abuelas y que eventualmente pues nosotros también utilizamos. Y es esto que conocemos también como profecías de autocumplimiento. O sea, yo te lo dije que iba a pasar y pasó. ¿Por qué pasó? Pues quién sabe, pero de alguna manera nosotros estamos reafirmando o mal afirmando nuestra autoridad como papás al hacer este tipo de aseveraciones. Otra cosa que desde luego pues afecta mucho a los niños es compararlo con el hermano, por ejemplo.
es que tu hermano es así y asado y tú mira nada más. Entonces eso inmediatamente el niño, el adolescente se va a bloquear. Por último, utilizar el sarcasmo. Fíjate que yo me he dado cuenta que el sarcasmo es una forma elaborada de comunicación que al menos los niños pequeños no entienden. Entonces, si tú utilizas el sarcasmo con tus hijos, primera, no lo van a entender. Segunda, estás generando una comunicación agresiva y en el siguiente bloque vamos a hablar de asertividad. Y es muy importante que nosotros entendamos la diferencia. Una cosa es ser asertivo y otra cosa es ser agresivo. Entonces, bueno, pues vamos a continuar hablando de este tema. Estamos yéndonos a un corte, estamos en Hablemos de Desarrollo Personal, hablando de cómo comunicarnos para ser escuchados. Regresamos en unos momentos. No te vayas, estamos hablando de desarrollo personal. Regresamos en unos momentos. Muy bien. Tenemos hoy una productora. Nueva productora. Estamos Susana. Productora. Muchas gracias. Pues a los amigos que continúan en la transmisión en vivo por Facebook. Compártanos sus preguntas. Así es, sus preguntas, sus comentarios. Ahorita estamos, bueno, yo ahorita les estoy compartiendo también el programa en vivo en la página. Recuerden que me pueden encontrar como psicóloga Claudia Juárez y a Eduardo como en Eduardo Coach Empleo y Carrera. En Facebook, ahí pueden encontrarme y podemos estar pues platicando sobre las necesidades que tienen actualmente para encontrar empleo. Así es. Y si ustedes requieren pues algún servicio de apoyo psicológico, psicoterapia, pues también me pueden consultar. Y si se encuentran fuera de la Ciudad de México, pues recuerden que hoy, gracias a la tecnología, también podemos estar en comunicación a través de la consultoría en línea, que es uno de los nuevos servicios que pongo a su disposición, la consulta online. Entonces, si ustedes se encuentran, no importa dónde, fíjate Eduardo, amigos, que he trabajado con gente en Estados Unidos, en Colombia, en otros países, hoy la distancia ya no es una barrera. Sí, la tecnología nos ayuda mucho para poder tener comunicación semanalmente o periódicamente, ¿no? Y bueno, a veces pues nos cuesta un poquito de trabajo, resistencia, de repente aceptar este tipo de fórmulas o de cambios tecnológicos, pero yo creo que es importante que las aprovechemos porque además pues nos benefician enormemente. Yo les digo siempre que cuando yo estudié en la universidad, pues todavía teníamos que ir, ¿te acuerdas, Eduardo?, a la biblioteca, al fichero, y hoy, bueno, pues hoy puedes estar en comunicación con los gurús, estar sabiendo lo que publican al día. Entonces, pues es una gran oportunidad para estar en comunicación. Recuerden, me pueden encontrar como psicóloga Claudia Juárez y Eduardo como Eduardo, coach de empleo y carrera, quien los puede asesorar si ustedes se encuentran precisamente buscando empleo o si están en una transición profesional. Exactamente, si están interesados en cambiar de empleo, aunque actualmente tengan un empleo, se pueden explorar con muy buen tiempo muchas alternativas que existen actualmente que pueden ser mucho mejores a la que tienen como empleo, ¿no? Consiguiendo a lo mejor un mejor sueldo o mejores prestaciones o mejores condiciones en cuanto a crecimiento y desarrollo. Regresamos a este espacio de Hablemos de Desarrollo Personal. Estamos hablando de cómo comunicarnos para ser escuchados. Y bueno, pues estábamos hablando de cómo hacer nuestra comunicación más eficiente con nuestra pareja, con nuestros hijos. ¿Y qué sucede en el trabajo, Eduardo? Pues qué interesante este libro, que puede ser muy similar a lo que está sucediendo actualmente en el trabajo.
Ujú. Incluso hay cosas que suceden exactamente igual, como decías, hay jefes que profetizan, hay jefes que sermonean, hay jefes que amenazan, hay jefes que ordenan, hay jefes que culpan, y ese es el problema de los malos jefes, que normalmente se apoyan en este tipo de pues estilos o seguramente aprendizajes que tuvieron con jefes anteriores para ser mejores jefes tal vez, pero realmente lo que están causando es una gran incomodidad, una gran molestia en sus colaboradores. Una persona Ujú. incluso me comentó, estoy muy feliz en mi trabajo, yo me encanta, solo que pues no me gusta la forma como me habla mi jefe, mi supervisor, o era una supervisora creo, y me pidió que le recomendara un libro, ¿no? ¿Cómo puedo regalarle un libro a mi supervisora así que se vea, pues, incluso no tan, tal vez ofensivo y que nos ayude para que nos hable más bonito, para que nos trate mejor, para que, pues, nos sintamos más a gusto en el trabajo, ¿no? Y qué desafortunada esta persona que tiene un jefe, una jefa en este caso, pues que es muy agresiva, que le grita, que los, pues de alguna manera los confronta, ¿Los y que los maltrata? maltrata demasiado y que pues se siente como la jefe y la autoridad en ese lugar. Y desafortunadamente lo que va a suceder es que van a pues buscar empleo, ¿no? Y generalmente lo que está sucediendo en este caso, según lo que me platicaron, es que continuamente tiene que estar buscando, ¿no? Nuevos colaboradores porque muchos se van muy rápido, ¿no? A ver, entonces la jefa tiene un problema de rotación Sí, importante por su manera de liderar y de comunicarse, pero dices, la persona que te consultó te preguntó qué libro le podía regalar a su jefa sí. para que su jefa mejorara estas Sí, pues habilidades. por lo menos quería permanecer en ese empleo porque le gustaba y quería continuar, pero quería mejorar al jefe o a la jefa, ¿no? Entonces, pues muchas veces no podemos hacer realmente que cambien los jefes. Y eso es una realidad. Los jefes, pues si están siendo muy autoritarios o muy agresivos en su estilo, puede ser que reconozcan que ese es su estilo, pero definitivamente pocas veces logramos que cambien, ¿no? Bueno, de esto hablábamos la vez pasada y yo insistía y vuelvo a insistir en que, pues sí, puede ser difícil si la gente no tiene conciencia, pero yo tengo la experiencia, me han mandado, y creo que les comentaba el programa pasado, personas que son muy buenas en su trabajo, pero que hay algo que no está funcionando correctamente. Y entonces el apoyo que yo les brindo es precisamente para mejorar esas habilidades. Un caso parecido al que acabas de mencionar, que yo creo que sí, bueno, lo importante es primero el darse cuenta, la voluntad, y el segundo, pues también el contar con las herramientas que te permitan mejorar, en este caso, la comunicación. Exactamente. Entonces, quédate con nosotros en este bloque, porque ahora te voy a dar 5 pasos para evitar esos errores en la comunicación, ¿no? Porque se pueden evitar, realmente es cuestión de voluntades, y ya sea en pareja o en familia o en el trabajo, pero definitivamente creo que podemos ser mucho mejores en nuestra comunicación en la vida cotidiana. El primer paso que quiero comentarles es define el objetivo, ¿qué quieres comunicar? Muchas veces vamos a decir, nos arrancamos platicando o comentando o diciendo algo sin tener claro qué es lo que quiero lograr en esa comunicación. Antes de interactuar con otra persona es necesario que primero definas exactamente qué le vas a decir, ¿no? Seguramente en situaciones muy complicadas o en situaciones donde realmente quieres lograr algo, ya lo has hecho. Pero es necesario entonces que puedas estar muy, vamos a decir, consciente de lo que quieres decir. Eh, por otro lado, también prepara tu speech, o sea, puedes escribirlo, puedes hacer notas, para que lo puedas llevar en una final en el teléfono. Ahora se estila mucho, ¿no?, anotar en el teléfono, y puedes escribir a lo mejor pues los puntos que quieres comentar en esa plática, y puede ser que sea con tu jefe, ¿no? Tal vez busques ese momento especial para explicarle al jefe o a tu colaborador, y le quieres dar a lo mejor alguna retroalimentación al colaborador, o quieres platicar con tu jefe algún punto que para ti es muy importante y quieres que te escuche. ¿A qué te refieres con momento especial? O sea, un momento especial no es cualquier momento. No, bueno, pues primero tienes que escoger el momento adecuado, a lo mejor cuando el jefe no está enojado,
¿no? ¿Y si siempre está enojado? Pues a lo mejor en la mañana, cuando el jefe todavía trae energía, cuando todavía tiene ganas de estar pues escuchándote, a lo mejor en su lugar de trabajo, en su oficina, a lo mejor le tienes que sacar una cita, a lo mejor le tienes que decir a las 8 en punto, jefe, quiero hablar con usted, ¿no? Ujú. Y de 8 a 9 quiero ese espacio solamente para mí. Entonces el jefe se va a espantar y va a decir, no, pues ya va a renunciar o ya me va a pedir un incremento de sueldo. Posiblemente lo piense, pero tú tienes que preparar el momento. Es importante considerar el tiempo de la otra persona, ¿no? Para Sí. lograr que nuestra comunicación sea más Sí, efectiva. porque si te das 5 minutos, si tu tema se tardaban 20 o 30, posiblemente se va a quedar inconcluso, Ujú. no vas a llegar al objetivo que tenías y no le vas a poder explicar todo lo que le querías explicar, ¿no? Y fíjate que como cultura estamos acostumbrados, y les hablaba yo también el programa pasado, de siempre queremos arreglar las cosas en caliente. Ahorita se lo tengo que decir porque si no después pues ya no va a ser lo mismo. Y justamente de lo que nos estás hablando es de lo contrario, de no dejarnos llevar, a lo mejor si tienes un problema, llevarnos por la emoción del momento, sino analizar, dices, escribir los puntos que quieres abordar en esa conversación y buscar el momento propicio. Sí, totalmente, porque va a ser más provechosa la comunicación, incluso te van a escuchar, porque si le dices, mira, quiero hablar contigo, tan solo el mencionar quiero hablar contigo ya habla de quiero que me escuches. También puedes usar lenguaje durante la conversación en, mira, quiero que me escuches y quiero decirte estos 5 puntos. Entonces estás siendo más enfático para que la otra persona deje de pensar en otras cosas o se distraiga fácilmente con el teléfono. Ujú. Ujú. El segundo paso es comunicarse de forma asertiva. Asertiva a lo mejor es una palabra que no todos conocemos completamente. Quiere decir que tenemos que hablar pues derecho, ir al grano, ser muy específicos, no darle vueltas como acostumbramos, ¿no? Que llegamos y platicamos de el fútbol, de la novela, de la serie, del cafecito, de lo que me pasó ayer, del tráfico. O sea, si nos distraemos con todas esas conversaciones, no vamos a llegar a ser asertivos. Y muchas veces en una conversación posiblemente con un jefe en donde me dijo, tengo solamente 5 minutos para ti, y empiezo a platicarle del cafecito y empiezo a platicarle de otras cosas, va a decir, bueno, entonces, ¿qué me querías decir? Oye, pero eso nosotros los psicólogos lo entendemos como establecer el rapport. Entonces tú dices, no, no hay que hacer eso, o sea, hay que ir directo al punto. Definitivamente con una conversación muy formal, muy específica, no, 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 ok. no. Posiblemente le dediques un minuto, a lo mejor de, qué bueno que ya llegaste, oye, o qué frío hace, pero no puedes Llegaste hacer bien más. y ya, ok. O sea, hay que ir al grano. Y muchas veces tenemos miedo, ¿no? De comunicarnos de forma asertiva, precisamente porque pensamos que el otro va a decir, caray, viene enojado, ¿no? O posiblemente, pues no lo dejaste ni respirar y ya le dijiste cuál es el problema que le quieres explicar o confrontar. Sin embargo, la comunicación asertiva generalmente va a ser mucho mejor porque expone de forma muy clara cuál es el punto que quiere resolver. Fíjate que yo con mis clientes, porque además es un tema recurrente, el no ser suficientemente asertivo, lo que trabajo son técnicas, diferentes técnicas, en donde lo primero que tú tienes que tener claro y comunicarle a la otra persona, bueno, estás hablando de una situación laboral, pero rápido les platico. Hay cosas que uno debe empezar a formular en primera persona. Por ejemplo, si tienes una discusión con alguien en tu trabajo, o sea, lo primero que tienes que decir es cómo te sientes tú respecto a ese problema. En segundo lugar, tienes que señalar exactamente qué es lo que está haciendo la otra persona, o sea, referirte siempre más que a la persona a sus conductas, ¿no? No hiciste esto, o sea, sin regañar, sin amenazar, lo que decíamos en el bloque pasado, pero sí ser muy claro, muy objetivo, o sea, no vas a decir cosas que no tengas manera de comprobar. Creo que eso es un secreto importante cuando hablamos de ser asertivos. Y lo tercero es, ¿qué esperarías tú que hiciera la otra persona?
Definitivamente, si nos comunicamos es para que la otra persona haga algo. Claro. O sea, es una comunicación asertiva, pero también puedes enfocarla a que la otra persona tome una decisión, la otra persona haga una acción o te responda o te dé algo que tú estás buscando, ¿no? Ujú. Y eso es importante. La tercera es practica. Esto es bien importante. Si vas a tener una comunicación, una conversación con alguien más, por ejemplo, una entrevista de trabajo, qué importante es poder practicar. Yo he entrevistado a miles de personas a lo largo de mi carrera, pues estamos hablando ya de muchos años, de más de 25 años, que llegan con un extraordinario currículum, muy interesante, una carrera muy brillante, pero desafortunadamente a la hora de la entrevista no se refleja lo que tú lees en el currículum con lo que te transmiten, con lo que te expresan. Su trayectoria no la saben explicar. Incluso hay metodologías donde tú puedes platicar una historia y al final puedes crear todo un ambiente que sea muy favorable para que en la entrevista vean o destaques cuáles son tu experiencia, tus competencias o conocimientos para que puedan incluso considerarte como un candidato mucho más fuerte que el resto de los demás, ¿no? Y siempre recomiendo que ensayes por tu cuenta. Puedes pedirle a lo mejor a algún amigo, a alguien a quien le tengas mucha confianza, a un hermano, a un interlocutor, para que pueda ser más fácil la interacción y puedas incluso recibir de parte de esta persona alguna recomendación o feedback, ¿no? No es necesario que memorices tal vez, pues simplemente practica, di lo que quieres decir. Esta práctica te puede ayudar para sentirte más en confianza y muchas veces incluso encontrar la mejor forma de expresarte con tus propias palabras para que la otra persona primero te escuche y después puede ser que elijas las palabras correctas para que puedas verte o más formal o más informal o la otra persona te entienda, porque muchas veces eso es lo que sucede. Hablamos sin estar seguros de que la otra persona me está entendiendo. Oye, y si no tenemos a ese amigo, a ese hermano que nos pueda apoyar, fíjate que yo lo que le acabo de sugerir, hicimos este ejercicio con un paciente o cliente. Actualmente podemos utilizar cualquiera de los dos términos, y es que se grabara. Y lo que hicimos fue revisar las grabaciones y que él se diera cuenta de el tono de su voz, de él era poco expresivo, o sea que no expresaba nada con las manos, tampoco se trata de estar gesticulando y manoteando, pero a veces somos tan poco expresivos que realmente no transmitimos el mensaje que queremos. Sí, bueno, más adelante les vamos a hablar de algunas técnicas o vamos a hablar incluso de algunos tips que les puedan ayudar mucho para mejorar su comunicación. Y lo que comentas es muy cierto. Tenemos que darnos cuenta de cómo estamos comunicándonos y eso incluye la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal son las palabras. La comunicación no verbal son los gestos, cómo mueves las manos, cómo estás sentado, qué expresiones tienes y todo eso te va a ayudar para ser todavía más claro o más enfático. Y si quieres expresar a lo mejor enojo, pues tienes que estar enojado, porque a lo mejor le tienes que avisar a tu cara que pues estás diciendo que estás enojado, pero no se te nota. Entonces, ese tipo de cosas tienes que trabajarlas y puedes trabajarlas incluso solo frente al espejo, ¿no? Oye, pero ahorita que dices el enojo, pienso que hace poco también les compartí algo de que a las mujeres, al menos a las mujeres, no sé en el caso de los hombres, pero no se nos permite expresar emociones como como el enojo, y en el trabajo mucho menos, ¿no? Bueno, no, yo creo que muchas veces incluso abusamos del tono de voz, podemos estar gritando. Hay mujeres que también se les salen lágrimas y también eso quiebra a la otra persona que está platicando con ella. Entonces, muchas veces tenemos que ver si estas formas de comunicación que usamos tradicionalmente son las más adecuadas para aquella situación de comunicación en la que queremos prepararnos. Y estamos hablando de algo muy formal, pero podemos hacerlo en el día, con la pareja, con la familia, cuando queremos ser considerados, incluso hablando a lo mejor con algún hijo, cuando le estamos llamando la atención. Tenemos que crear un ambiente también muy adecuado para que se note que estamos llamando la atención, ¿no? Así es, pero entonces tú dirías que, por ejemplo, si un jefe
quiere llamar la atención de los colaboradores, ya dijimos que, o sea, lo que no debiera hacer, pero entonces lo que sí debiera hacer en términos de lenguaje verbal y no verbal, ¿qué sería? Mira, por ejemplo, vamos al quinto paso cuando decimos lenguaje corporal. Lenguaje corporal empieza desde el espacio en donde vas a estar llevando la comunicación. Es un error si el jefe te quiere llamar la atención de forma pública frente a Claro, los demás compañeros. totalmente. Entonces, el lenguaje verbal incluye en dónde te va a llamar la atención, si te va a dar feedback negativo porque él considera que no estás haciendo correctamente las cosas, ¿no? Y tú también le puedes sugerir, a ver, jefe, si vamos a hablar de algo Si importante, me vas a si regañar, me vas a regañar, vamos a tu oficina, porque pues entonces aquí enfrente de todos creo que no es necesario, ¿no? Tú también puedes poner límites al jefe para que la comunicación se lleve más adecuadamente. Incluso también el lenguaje verbal incluye pues las palabras que estás usando y al mismo tiempo los gestos, ¿no? Entonces tú le puedes hacer referencia al jefe, te veo muy enojado, creo que podemos a lo mejor tomarnos un vasito de agua y un cafecito, vente, vamos a platicar, para que tú mismo puedas ayudarle al jefe a que cambie su actitud. Hay una frase, perdón, con esto que estás diciendo, que dice, se reconoce en público, se corrige en privado. Y seguramente la han leído, aparece mucho por ahí, y yo creo que tiene mucha razón. Sí, cuando tú tienes una gran madurez, puedes estar logrando relaciones de comunicación mucho más maduras o mucho más adecuadas, ¿no? Y entonces tienes que lograr esa interacción con los colaboradores, con los compañeros de trabajo. Tienes que ser muy expresivo a veces para que los demás se den cuenta de qué emoción traes adentro, ¿no? Y los demás incluso te entiendan con más facilidad. Y aquí también pues podemos darles un consejo, que cuando por ejemplo estamos trabajando o comunicándonos con alguien más, pues nos demos cuenta de nuestro lenguaje corporal. Yo creo que lo más importante es tomar conciencia de pues cómo estoy parado, si estoy cruzando los brazos, si estoy de frente, porque muchas veces puedo estarle llamando la atención a una persona, pero si no lo estoy viendo a los ojos, pues la otra persona va a decir, pues creo que está viendo a la computadora o creo que está distraído y creo que me quiere llamar la atención, pero no está siendo realmente contundente, ¿no? Bueno, aquí hablemos de desarrollo personal, de repente, yo francamente, de repente no sé a dónde voltear a ver. Sí, voltear a ver a la productora, voltear a la cámara, voltear a verte a ti, Eduardo, o voltear a ver mis notas, porque definitivamente necesitamos notas para hablar de esto. Oye, pues qué interesante. Estamos hablando de cómo generar comunicaciones más efectivas o cómo comunicar para ser escuchados. Y creo que estos puntos que acabas de mencionar, el tener un objetivo, dijiste, bueno, hablamos de la asertividad, de practicar, de darnos cuenta cómo nos estamos comunicando, tanto verbal como corporalmente, pues yo creo que es muy importante. Estaba yo pensando ahorita, rápidamente les cuento de esto, por ejemplo, que estudió Paul Ekman, que es precisamente toda esta comunicación no verbal, el lenguaje de los gestos, y que pueden ser muy poderosos en un ambiente laboral, ¿no? Vamos a un corte, nos dice ya la productora que se nos está acabando el Perdón. tiempo, para que podamos continuar hablando con ustedes de este tema tan interesante de cómo podemos ser más efectivos en la comunicación, cómo podemos comunicarnos para ser escuchados. Regresamos en unos momentos. Pues de verdad que este tema de la comunicación podríamos estar hablando días y días, programas y programas sobre él. Es un programa, perdón, es un tema súper amplio. Los invitamos a la gente que está siguiendo la transmisión en Facebook en vivo a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios sobre este tema que de verdad a mí me encanta. A ver si tenemos por ahí ya algunos comentarios. Valentina, gracias. Nos dice muy buen programa. Eduardo, coach de empleo y carrera, también está por ahí, está aquí con nosotros.
Y bueno, les recordamos que pueden seguirnos también en Facebook como psicóloga Claudia Juárez y Eduardo, coach de empleo y carrera. Eduardo los puede asesorar enormemente si ustedes están buscando empleo o simplemente se encuentran en una transición profesional. Todas las personas siempre buscamos crecer, desarrollarnos y a veces tenemos que tomar pasos importantes a lo largo de nuestra carrera. Hoy que pues también el ambiente es sumamente competitivo, hay muchos retos, pues yo creo que los puedes apoyar muy bien en todo esto. Totalmente. Generalmente en las empresas estamos compitiendo por quién presenta el mejor trabajo, quién hace la mejor propuesta en una reunión, quién está comunicándose mejor con el jefe, sin hacerle la barba, ¿no? Claro. Quién está teniendo más comunicación con el equipo, con los colaboradores, y entonces recibe más apoyo de ellos. Y generalmente esto se refleja en el desempeño de la gente. Así es, así es. Y bueno, recuerden también que uno de los temas que viene asociado al tema que estamos hablando hoy, el tema de la comunicación, y que a mí me parece también muy importante y que pues vamos a hablar de él próximamente, es la inteligencia emocional, que es un concepto que bueno, pues también ya desde hace algunas décadas, Daniel Goleman, un psicólogo, habló de él y que sigue siendo muy importante dentro de las organizaciones, ¿no? Para los líderes, porque hoy pues no solamente se trata de liderar, también se trata de ser emocionalmente inteligentes, de conectarse con la gente. Alguien a quien yo admiro mucho y les he hablado en otros espacios de él, para quienes nos siguen en esta transmisión en vivo en Facebook, es de Richard Branson. Este magnate que de verdad tiene muchas virtudes, una de ellas es ser disléxico, por ejemplo, pero la otra también es lograr conectarse con la gente, que creo que es bien importante, hoy que hablamos de comunicación. Sí, él es un líder, es un ejemplo para muchos líderes que aún siendo el dueño de grandes empresas, podríamos decir que no tiene tiempo, podríamos decir que incluso tal vez son temas que no son relevantes para él. Considera que lo más importante es su equipo de trabajo, considera que lo más importante es su gente y considera que la gente que está en sus empresas es mucho más importante que cualquier otra cosa. Pues necesitamos más líderes como él, no solamente en las empresas, sino también en el mundo, ¿no? Exacto. Muy bien, amigos, regresamos a su programa Hablemos de Desarrollo Personal, en el que estamos hablando de cómo comunicarnos para ser escuchados. Les recuerdo que estamos también en Foro Café Radio en vivo, que es forocaferadio.com, en Facebook, Foro Café Radio también en Twitter e Instagram. Y pueden dejarnos sus preguntas y comentarios en Facebook, y Claudia nos va a compartir ahora 10 puntos para mejorar nuestra comunicación. ¿Qué recomendaciones nos das como psicóloga para podernos comunicar mejor? Pues vamos a retomar algo de lo que ya estuvimos platicando y les voy a dar además unos puntos adicionales. Lo primero, ahorita en el corte, seguíamos platicando con la gente en Facebook y estábamos hablando de algo que hace un líder extraordinario que se llama Richard Branson. Él habla de escuchar activamente. Y cuando decimos escuchar activamente, quiere decir que pongamos toda nuestra atención en lo que la otra persona nos quiere decir. O sea, no podemos ser buenos comunicadores pensando en este modelo básico de comunicación, no podemos ser buenos comunicadores si no sabemos escuchar a la gente. Y es muy frecuente que nosotros, por ejemplo, estemos haciendo como que oímos, ¿no? A la otra persona. Seguimos a lo mejor, por ejemplo, trabajando en la computadora o haciendo cualquier deber, pero si nosotros realmente queremos mejorar nuestra comunicación con otra persona, lo ideal es que yo deje de hacer lo que estoy haciendo y
en este cara a cara te escuche, ¿sí? Esto es bien importante, poner todos nuestros sentidos a disposición de lo que la otra persona nos quiere decir. Esto es algo que, por ejemplo, podemos utilizar con la pareja, pero también con nuestros hijos. Algo que, por ejemplo, recomendaban estas dos mujeres que escribieron el libro de cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen, que les recomendaba en el primer bloque, es que, por ejemplo, si tú tienes un niño chiquito, tú te tienes que poner a su altura visual. ¿Para qué? Para que él sienta que verdaderamente lo estás escuchando y para que verdaderamente tú te puedas conectar con lo que él siente. Si tú le hablas desde arriba, imagínense un papá que mide 2 metros y que desde su altura le habla a un niño que a lo mejor mide 80 centímetros, ¿no? O sea, esa altura, pues, no es la ideal, no es la óptima para que podamos escuchar bien a lo que la otra persona nos quiere decir. Otra de las cosas que pues también ya de alguna manera hemos hablado en los bloques pasados y en otros programas también es la empatía. La empatía que, bueno, tradicionalmente la conocemos como ponerse en los zapatos de la otra persona. Esto es bien importante cuando nosotros nos queremos comunicar y tiene que ver con lo que decía Eduardo en el bloque pasado de pensar en lo que quiero comunicar, pero no solo eso, yo agregaría también pensar también en la respuesta que va a tener la otra persona. O sea, cuando yo formulo mi comunicación o cuando yo pienso en lo que le quiero decir a la otra persona, yo también tengo que pensar en lo que lo que pueda entender él. Pero no hay que confundirnos porque, o sea, yo tengo un argumento, yo te puedo decir, es que a mí me gusta rojo. Uh-huh. Y la otra persona dice, bueno, a mí me gusta azul. Uh-huh. Posiblemente la siguiente respuesta ya estás pensando en que no, entonces ni rojo ni azul, vamos a escoger negro. Realmente, en lugar de empezar a dialogar sobre el rojo y el azul, ¿sí me explico? En lugar de querer simplemente darle una respuesta, porque muchas veces no escuchamos a la otra persona. Claro. Aquí yo más bien me refería al hecho de que si yo, por ejemplo, le digo no sé, voy a poner el caso de la pareja. Si yo le digo a la otra persona que me siento cansado, que me siento desanimado o que tengo tales problemas, o sea, yo también tengo que pensar, ¿no? Primero, en que, como decías en el bloque pasado, sí es el momento adecuado. Segundo, también que la otra persona, tu pareja en este caso, o sea, puede interpretar eso correctamente o no, dependiendo de varias cosas, ¿no? Pero una es, pues, cómo yo se lo diga. Uh-huh. Creo que también es importante cuando hablamos de empatía es no solamente escuchar, sino también tratar de entender cómo se siente esa persona. Vuelvo al ejemplo de la pareja. Si mi pareja me dice, me siento cansado, me siento triste, etcétera, o sea, si yo soy un buen escucha, entonces yo voy a tratar de ponerme en sus zapatos y tratar de entender su dolor, su frustración, su cansancio, etcétera. Decíamos hace un rato, cuando hablábamos del libro de John Gray, que a veces los hombres, por ejemplo, piensan en la solución del problema y que a los hombres les convendría un poco el ser más empáticos, por ejemplo. Simplemente escuchar. Y el tercer punto clave es la validación emocional. Que fíjate, Eduardo, amigos, que por ejemplo cuando una persona está pasando por un duelo, lo que normalmente hacemos los seres humanos, como nos afecta el dolor de los demás, o por ejemplo con los hijos, ¿no? Les decimos, ya no llores, no te sientas así. Por ejemplo, si alguien cercano fallece, es muy común en nuestra cultura que le digamos, es que él o ella pues ya está en el cielo, ¿no? Y la verdad es que lo que hacemos cuando decimos esas cosas, que las decimos con la mejor intención, pero finalmente lo que no hacemos es validar las emociones del otro.
Por supuesto que si una persona atraviesa por un duelo, es normal que se sienta triste, es normal que llore, es normal que esté enojada, etcétera. Entonces, lo mejor que podemos hacer para lograr una comunicación más efectiva con esa persona es decirle algo tan simple y que utilizamos mucho los psicólogos, y es decirle, entiendo cómo te sientes. Incluso hay quienes les molesta decir la palabra entiendo, pero a lo mejor una variación es decir, me imagino cómo te debes sentir. Porque entonces tú estás reconociendo y estás aceptando que la otra persona se puede sentir terrible ante una situación determinada. Bueno, también si yo me siento triste, lo importante es decir me siento triste. Claro, que nosotros también sepamos ponerle nombre a nuestras emociones, por supuesto. Me siento triste y te quiero decir por qué me siento triste. Y entonces ya explicar cuál es la situación por la cual me estoy sintiendo triste. O me siento enojado y estoy muy enojado porque... Y entonces explicas por qué estás enojado. Que este es un ejercicio que yo los invito a que hagamos con nuestros hijos. Hay algo que se conoce como alfabetización emocional y es precisamente esto, enseñarles a los niños a reconocer sus emociones, a no censurarlas ni reprimirlas. Por supuesto hay que darles el cauce adecuado, que pues también es algo que podemos desarrollar en nuestros hijos, pero de repente, de verdad, yo he trabajado con gente adulta que le cuesta mucho trabajo identificar cómo se sienten. No saben cuál es el nombre que corresponde a una emoción determinada, ¿no? Porque lo olvidamos, porque no lo practicamos, o porque muchas veces incluso a los adolescentes no les ayudamos también a entender sus emociones cuando tienen una gran variación en las emociones. Muchas veces le decimos, porque eres adolescente ya te dio el ataque y entonces pues vete a tu cuarto y a ver cuando regreses y ya te mejoraste, ¿no? Fíjate que esto de mandarlos al cuarto a los adolescentes, no, los adolescentes no creo, pero en el caso de los niños, mira, yo creo en el tiempo fuera, pero de repente también eso puede evitar el que tú puedas crear este canal de comunicación. O sea, de repente también a los papás, por todo lo que tenemos que hacer y pensar y demás, decimos, ya, si vas a llorar, vete a tu cuarto, ¿no? En vez de hablar con nuestro hijo, con nuestra hija, acerca de eso, por lo cual se siente mal. Y recordemos siempre que el llanto, acuérdense, el llanto no es necesariamente tristeza, no es depresión, o sea, hay muchos malos entendidos por ahí. Cuando una persona llora, lo que piensa la gente es está deprimida. Y no, a veces el llanto es simplemente una liberación de estrés y lo importante es poder entender de dónde viene, ¿no? Incluso en el trabajo también yo recomiendo que si el jefe ve que el colaborador está muy enojado y en ese momento le quiere dar feedback, mejor que lo cite para el siguiente día, porque la emoción no le va a dejar recibir correctamente ese feedback y no va a corregir realmente su comportamiento. Claro. Bueno, pues otro de los puntos, estamos muy cerca del final del programa, que queremos decirles el día de hoy es escúchate. Esto que decíamos en el bloque pasado de practicar y a lo mejor de grabarnos, muchas veces nosotros podemos utilizar un tono de voz que no es el adecuado, ya sea que es muy bajo o que es muy alto. Muchas veces cuando gritamos, por ejemplo, o cuando elevamos el tono de voz, pues no nos damos cuenta. Entonces es importante que nosotros aprendamos a reconocernos. Observar el lenguaje no verbal, bueno, de esto ya hablamos en el bloque pasado. Respetar las opiniones de los demás creo que es un punto clave para mejorar nuestra comunicación. Porque cuando hablamos con otra persona, si no estamos de acuerdo, muchas veces decimos, no, estás mal, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Ya sea o que lo decimos o que no lo dicen. Entonces, aunque no estemos de acuerdo, creo que lo importante es respetar las opiniones de los demás. Otros puntos importantes serían, genera credibilidad. La credibilidad es muy importante, es que el decir y el hacer vayan de la mano. Si yo le digo una cosa a mis hijos y practico otra, creo que hemos hablado de esto en otros programas, si yo le digo, es que, por ejemplo, ¿no? Fumar, pues, te hace daño, y yo fumo, pues es un mensaje contradictorio y no genera credibilidad. Se me pasó el punto anterior, que es, utiliza la persuasión.
ser persuasivos, fíjate, es algo que normalmente entendemos como oscuro, como negativo, como que como que tienes una intención mala detrás. Y finalmente la persuasión pues es una característica de una buena comunicación, porque lo que tú quieres lograr precisamente es un cambio en la conducta de la otra persona, por ejemplo. Las mujeres son muy buenas, ¿no? Para persuadir. Te pueden enseñar una revista y decir, ay, mira qué bonitos zapatos. Ajá. La realidad es que están diciendo, pues cómpramelos. Ajá. Ándale, por ejemplo. Bueno, y 2 últimos puntos, y se los vamos a dejar, yo creo que vale la pena, porque de verdad hoy hemos hablado de muchas cosas, se los vamos a dejar en un link. Es, bueno, la penúltima, sé concreto. Esto, como decía Eduardo en el bloque pasado, es muy importante si nosotros queremos tener una buena comunicación con nuestro jefe. Los jefes normalmente carecen de tiempo, tienen muchas cosas que hacer, entonces escribir los puntos que queremos abordar en la comunicación e ir directamente sobre esos puntos es uno de los puntos clave para mejorar la comunicación, no solo en el trabajo, sino en general. Y por último, esto es algo que nos va a permitir sobrepasar o evitar los malentendidos, y es preguntar. Esto es algo que pocas veces nos atrevemos a hacer. Por ejemplo, en la escuela, yo me acuerdo que nos daba miedo preguntar al maestro, ¿no? Porque pues como que era obvio todo, y si tú preguntabas, pues eras mal visto por los compañeros. Te decían, oye, ¿no entendiste? Y realmente preguntar es algo que nosotros podemos hacer en todo proceso de comunicación, en toda conversación que tengamos con cualquier persona, porque fíjense, sucede 2 cosas. Una, estamos reafirmando lo que la otra persona nos acaba de decir. Estoy dejando claro que lo que yo entendí es esto, ¿no? Y también pues hago que la otra persona se sienta escuchada. ¿Qué te parece? Yo estoy de acuerdo contigo, porque cuando reafirmamos o confirmamos, podemos preguntar, a ver, ¿qué fue lo que entendiste de lo que te expliqué? Dime otra vez, ¿no? Si te quedaron claros los 5 puntos que te di, o a ver, repíteme cuántas copias o cuántos reportes me tienes que entregar. Tradicionalmente, en la actualidad, los millennials no les gusta anotar. Piensan que tienen muy buena memoria. En mi experiencia, siempre hay que recordarles que tienen que llevar una buena libreta, una buena pluma y anotar. Tal vez a lo mejor en la relación de pareja no se vea bien, ¿no? Que el esposo saque su libreta y diga, a ver, déjame, anoto lo que me estás diciendo. Tal vez sí en la lista del súper. Sí, exacto, en eso pensé. Pero muchas veces el preguntar, a ver, dime exactamente qué es lo que me entendiste, o cómo me dirías lo que te acabo de decir, es bien importante. Y parece que estamos jugando, o a veces no lo hacemos con los amigos o con la familia porque se ve mal, pero es una muy buena recomendación para lograr que estemos hablando de lo mismo. Fíjate, para las personas que tienen problemas de atención es bien importante. Yo lo hago con algunos de mis pacientes. Yo sé que la atención o la concentración no es su fuerte, entonces yo les pregunto. Por ejemplo, yo trabajo con tareas que llevan a casa, y les pregunto, ok, ¿qué te dejé de tarea? ¿No? ¿Cuáles son tus compromisos para la siguiente sesión? Entonces, esto pues es bien importante para asegurarnos que la otra persona ha captado lo que le quisimos decir. Y bueno, pues son cosas que nos van a ayudar muchísimo, que como acabas de decir, Eduardo, pues de repente a lo mejor pensamos, ay, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero la verdad es que si las utilizamos, pues van a mejorar mucho nuestra comunicación. Y bueno, pues hemos llegado al término de la emisión del día de hoy. En Hablemos de Desarrollo Personal, hablamos de cómo comunicarnos para ser escuchados. Esperamos que les haya gustado este programa. Los invitamos a que también entren en contacto con nosotros, que nos sugieran temas que les gustaría que abordáramos en este programa, temas de desarrollo personal, temas de psicología, de salud y bienestar también, que bueno, son temas importantes a los cuales nos dedicamos, y temas también, por ejemplo, de asesoría para el empleo, que es el tema que maneja Eduardo. Pues nos despedimos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana a través de www.forocaferradio.com
Y también los invitamos, recuerden que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, Foro Café Radio. Muchas gracias, que estén muy bien. Excelente semana para todos. Nos vemos. Hasta luego.